Muy buenas tardes, compañeros, ingeniera Ángela Ochoa. Mi nombre es Santiago Vargas. Soy estudiante de la Corporación Universitaria del Meta de noveno semestre de Ingeniería Industrial. A continuación voy a presentarles a ustedes una exposición acerca de priorización de amenazas y medidas de intervención. Vamos a abordar 4 temas súper importantes, que es el primero, ¿qué es una amenaza? Lo segundo, ¿cuál es la clasificación de las amenazas y ejemplos? El tercero, ¿qué es la definición de análisis de riesgo? Cuarto, procedimiento de la elaboración del análisis de riesgo. Y vamos a mostrar un ejemplo, una matriz que yo realicé con una empresa que es real de acá de la ciudad de Villavicencio, en donde vamos a mostrar prácticamente cómo son las medidas de intervención ante esto. Vamos a definir primero qué es una amenaza. Es la condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno físico de origen natural, de origen social o antrópico no intencional, como pueden mirar acá. ¿Listo? La clasificación de las amenazas, principalmente las amenazas se clasifican en 3, como podemos ver. Se clasifican de manera natural, antrópicas no intencionales o de origen social. ¿Qué es una amenaza natural? Una amenaza natural es la que se genera a través del medio ambiente, como puede ser sismos, vendavales, derrumbes, desbordamientos, erupciones volcánicas, entre otras. Una amenaza antrópica no intencional es generada por la condición del hombre, como por ejemplo una explosión que puede ser derivada de un fallo en la electricidad, un riesgo eléctrico, una inundación por deficiencias de la infraestructura, fallas en sistemas y equipos, incendios estructurales, entre otras. Ahora, ¿qué es una amenaza de carácter social? También son generadas por el ser humano. Una amenaza de carácter social son, por ejemplo, los hurtos, los atracos, accidentes de tránsito, los robos, atentados, revueltas, entre otras. ¿Listo? ¿Qué es el análisis de riesgo? Análisis de riesgo o evaluación de riesgos es el proceso de estimar la probabilidad de que ocurra un evento no deseado con una determinada severidad o consecuencia en la salud, en el medio ambiente, en la seguridad, en empresas públicas o privadas. ¿Listo? El procedimiento de elaboración. El procedimiento de elaboración para el análisis de riesgo consta de 3 columnas. La primera, donde colocamos la actividad; la segunda, la definición de la actividad; y la tercera es el formato en donde se deben registrar estas. La primera, identificación de amenazas. Es la identificación de actividades o amenazas que impliquen riesgos durante las fases de construcción, operación, mantenimiento y cierre o abandono de la organización. El formato donde van diligenciadas es en el análisis de amenazas. Siguiente, estimación de probabilidades. Cuando identifiquemos las amenazas, vamos a colocar la probabilidad de que éstas sucedan, y el formato es el análisis de vulnerabilidad de las personas. El tercero, estimación de la vulnerabilidad. Es prácticamente una secuencia de paso a paso, entonces primero, segundo, tercero y cuarto. El tercer paso es estimar la severidad de las consecuencias sobre los denominados factores de vulnerabilidad que podrían resultar afectados. El formato es análisis de vulnerabilidad de los recursos. Y el cuarto es el cálculo del riesgo. Después de que realicemos los 3 ítems anteriores, se debe realizar el cálculo de asignación del nivel del riesgo. El riesgo está definido en función de la amenaza y la vulnerabilidad como el producto entre probabilidad y severidad del escenario. El formato es el análisis de vulnerabilidad de los sistemas y los procesos. Aquí está el ejemplo que yo decidí tomar de la empresa que se llama Arepas El Poblado. Está ubicada en el barrio Manantial. Es una empresa que consta de 8 trabajadores, donde se desarrolla todo el proceso productivo, que es de la compra de la materia prima, la transformación de la materia y su distribución. Solo se dedican a distribuir arepas. ¿Listo? Sabemos que el Manantial es un sitio de un estrato 1, tiene una condición social un poquito como vulnerable. Entonces decidí tomar 3 amenazas, una de cada una: movimientos sísmicos, un incendio y un robo y asalto. Como podemos ver, movimiento sísmico es una amenaza natural, un incendio es antrópica no intencional y robos y asaltos es una amenaza social. La medida de intervención. Movimientos sísmicos, como vemos que la capital del Meta, Villavicencio, hemos presentado en estos últimos años varios movimientos sísmicos, entonces tenemos que tomar una medida preventiva.
Establecer un plan de evacuación ajustando rutas de evacuación y punto de encuentro de acuerdo con las características físicas del espacio en que se desarrolla el proyecto. ¿Qué quiere decir esto? En toda empresa tiene que estar diseñado el plan de emergencias. En esta empresa lo estamos desarrollando de la mano con la universidad. Entonces podemos ver que tenemos que tener fijado un punto de encuentro que esté cerca a la empresa, donde no haya probabilidad de que caiga un árbol, un poste, una casa, y queda aproximadamente a 100 metros del lugar, que es una cancha de fútbol. Tomamos una medida preventiva porque hasta el momento los sismos que han ocurrido no han tenido tanto impacto para colocarlo en el cuadro de mitigación. El siguiente es un incendio, que es una amenaza antrópica no intencional. Entonces, la medida de intervención es verificación y mantenimiento de los circuitos eléctricos, establecer un mantenimiento preventivo a las instalaciones eléctricas. ¿Por qué lo tomamos en preventivo? Porque hasta el momento en la organización no se ha presentado ningún tipo de incendio. Pero como esta organización presenta molino, olla de cocción, la parte donde se empacan las arepas, todo esto es a través de máquinas y de procesos. Entonces, como son maquinarias, trabajan con electricidad y la electricidad es un factor importante para que pueda ocurrir un incendio. Entonces, por eso lo colocamos en el cuadro de prevención. Y por último, la amenaza social, que son robos y asaltos. Allá sí se han presentado diferentes tipos de robos cuando los empleados de la organización salen de labores. A veces los han robado, como en 2 ocasiones nos cuentan ellos. Entonces, se establece un convenio con el cuadrante de policía, con los cuales se mantendrá una comunicación permanente para divulgar y analizar los casos presentados y aportar el apoyo necesario. El cuadrante de la policía ya está presente allá con ellos y ellos tienen un botón donde pueden marcar ahí mismo y llega ahí mismo el cuadrante a presentar la ayuda que se solicite. Entonces lo colocamos en el lado de mitigación porque ya ha sucedido. Y por último vamos a mirar un video para sintetizar nuestra exposición. Bueno, Inge, entonces esta fue mi exposición. La empresa que les acabo de explicar es real, se encuentra en el barrio Manantial y estamos desarrollándole precisamente el sistema de gestión de calidad con la ingeniera Solángela, y allí entonces es donde podemos mirar también la matriz de riesgo, priorización de amenazas, entre otras. Mi nombre es Santiago Vargas y muchísimas gracias.